Ok, bueno, bienvenidos a Mínimo Podcast. En esta ocasión estamos en Centro Inca y la invitación que nos hizo nuestra amiga Juliet. Y nada, estamos muy contentos de estar acá. Aquí estamos Ricardo Contreras, Jaure Solano, nuestro invitado del día, nuestro amigo Jesús Alavés y con ustedes Joseph Paternina. Y nada, no sé, Jaure, querías como empezar presentando como un poco el proyecto Sí, para... sí. Hey, gracias por la invitación a profe y a todos los valecitas que están aquí. Sí, o sea, como, como nació el podcast, ¿te acuerdas? Que nos estábamos tomando una fría y te dije, ven acá. Estábamos hablando como de cualquier cosa. Sí, y te dije, ¿por qué no grabamos esto y hacemos Ajá. un podcast, Hay bro? un precedente muy evidente, Sí. al menos en mi caso, aparte de las conversaciones, era como que empezó a surgir este formato Rica, de pégate al calle, micro. este formato de calle de gente que se grababa en la calle teniendo como conversaciones y tal, no es podcast formalmente hecho, ¿no? Sí. Y creo que ese es más nuestro precedente que la tradición del podcast como formato como Como ya. formato en sí. formato. Sí. También siento que era como que ya eran como conversaciones que igual pasaban, ¿no? O sea, como simplemente el cambio es como decidir como compartirlo y Grabarlo. hacerlo, porque eran como conversaciones que tenemos todo el tiempo. O sea, casualmente, como dices ahora, es como son una cerveza o es un caldas de pronto, no, o sea, como Que está bueno un el calda, está ron, bueno. un vino o algo, entonces siempre está como, hace parte del compartir también, ¿no? O sea, porque casualmente estábamos hablando de eso hoy y es como vamos como definiendo un formato para esto y que él mismo va como tomando forma dependiendo de lo que es, ¿no? O sea, porque el podcast tiene un formato muy específico, las entrevistas también tienen formatos muy específicos, pero entonces es como que a veces se termina siendo como un híbrido Sí. de ambas, sí. Pero también creo que es por la misma formación que tenemos cada uno de Sí, nosotros, como Sí, sí. ¿no? muy multidisciplinares, no sé Exacto. qué. O sea, Rica es comunicador, José es músico, yo soy comunicador y realizador audiovisual. Entonces estamos como todo el tiempo buscando variaciones de formato para no aburrirnos tampoco, ¿no? Para que no nos coma Sí, pues la rutina de hacer lo mismo. ¿Te acuerdas que lo primero que dijimos fue que no queríamos set? sí, que Exacto. o sea, rechazamos de entrada la tradición del podcast, o sea, de la estética del podcast, que es básicamente como el estar en un escritorio, tener un micrófono encima, diadema, Que ¿no? igual Rica el están, micro. o sea, que igual están, no, o sea, Sí, porque Sí, a veces es está. como una pesadilla editar el audio cuando no está como tan controlado, pero pues ahí vamos, ¿no? Como descubriendo también. Y, pero eso que dices es cierto, como cambiar todo el tiempo, ¿no? Mira, hoy estamos en un set, ya. Y qué bonito, Y qué ¿ah? bonito, qué o sea, Qué como bo- bonito. también Ay, le nos... quedó bien bacano el Exacto, set, sienta güey. súper bien, es Le quedó bien bellísimo. chévere, güey. Entonces es como simplemente no cerrarse a las posibilidades, ¿no? Pero no ver condicionado un proceso a una manera específica de ejecución. Específico, un género específico, sí. No, Exacto. y también, perdón, Rica, el asunto de los recursos técnicos, porque la profesión de nosotros está muy mediada por los recursos técnicos. Entonces, la gente si no tiene como 18 cámaras en 12K y micrófonos de súper alta gama y no sé qué, no hace un proyecto, ¿no? Y no es así. O sea, sí se necesitan las cosas, pero para arrancar es más la idea que otra cosa. Ya después el mismo proyecto como que se va formando y va dando como el mismo cuerpo ya. O sea, Eso le da nombre al proyecto, ¿no? Se llama mínimo porque, o sea, sí. teníamos lo mínimo. Es decir, Sí. o sea, se hace con lo básico, ¿no? Y también con una connotación especial, me parece que es que después del silencio pandémico, la palabra en la ciudad de Cartagena, algunos de ustedes tendrán alguna referencia, la palabra estaba perdida prácticamente. Como el estamento cultural estaba callado, Sí. las bandas no sonaban, había como un gran silencio en la ciudad Pero, y ahora estamos como retomando la palabra y nosotros somos como parte de ese pero impulso, en de ese Cartagena nuevo nunca impulso. dicen nada, Enrique. Igual que tú, bueno, es que Bueno, básicamente en poca de nosotros es criticar a Cartagena por todas las cosas ya. sí, O sea, nosotros vivimos para criticar a Cartagena, pero desde un punto de vista del amor, pienso yo. O sea, como el amor que tenemos a la ciudad de nosotros
es lo que nos lleva a ser tan ácidos con Cartagena. Como decía todo Fabián, el tiempo, o sea, uno entre más amigos, más peor se trata. Exacto. Más golpe te exacto. das con Entre más uno quiere, uno más se jode. Sí. Así que esa es la vuelta. Pero bueno, queríamos hacer como esta intro, pero estamos ahora como en una segunda fase del proyecto, que es como invitando a personas a hablar de cosas, ¿no? Y tenemos hoy con nosotros un invitado, un amigo, que viene desde México, pero para hablar de Venezuela. Entonces, eso me parece súper curioso, ya. Así que, Chucho, bienvenido. Y lo primero que quiero que hablemos es, ¿por qué un mexicano en Venezuela? ¿Qué haces ahí tú? Bueno, yo quiero agradecer, ahora que estamos con esto, agradecer Qué gratitud. de iniciar con los agradecimientos. Ya me había invitado, particularmente Ricardo. No se me había dado poder venir, aunque cada que vengo a Colombia, vengo a Cartagena, pero venir a mínimo, aunque ya me había invitado varias veces y para plantear algunos temas, uno de ellos incluso México, ¿no? Que parece que ese lo vamos a hacer después. El día del partido de la final. Después de ver la final, claramente, sí. Fíjate que ahorita, Jaure, que preguntabas eso, me acordé yo estoy acá porque se me venció mi permiso de estancia en Venezuela. Ah, por eso estás Y acá. tuve que cruzar, aproveché para venir a Cartagena y regreso el fin de semana para Venezuela. Yo cruzo generalmente por tierra, hago mucho trabajo de frontera, estoy en esa, no me gusta que me cuenten, me gusta estar Sí. en los lugares. Y esta última estancia, un amigo de Maracaibo me escribió, me dice, para mi gran amigo México-Lombo venezolano, ¿no? Entonces me saltó el recuerdo en función, con base en tu pregunta, ¿por qué un mexicano? Para mí es bien sencillo, ¿no? Yo cuando comencé mis estudios de posgrado, sobre todo el de maestría, yo soy maestro en estudios latinoamericanos, ahorita estoy en el doctorado, soy politólogo de formación o de deformación, me dedico a estudiar los desastres de América Latina, ¿no? O Me sea, tú dedico a eres estudiar politólogo, hiciste una maestría en estudios latinoamericanos en y la ahora UNAM, estás haciendo doctorado ahora estoy haciendo el doctorado. Y ahí mismo... en la UNAM. No, yo soy politólogo de la UAM, de la Metropolitana de México, Ah, ok. que también es pública ya, pues. Sí, Ok, en ok. México es muy fuerte la presencia de las universidades públicas. Y cuando yo entré a estudios latinoamericanos no permitían a mexicanos estudiar México. Entonces, generalmente los extranjeros, compañeros que llegaban a ese posgrado, estudiaban su país de origen, ¿no? Y me parece muy natural. hasta Normal, ese ¿no? sentido. Pero yo fui parte de una generación en la cual con la cual se experimentó mucho, ¿no? Uno de esos experimentos fue que no nos permitían estudiar México. Entonces yo decidí estudiar, mucho de los estudios latinoamericanos se basan en los estudios comparativos, ¿no? Yo decidí estudiar dos países que me permitieran trasladarme fácilmente y tratar de conocer la mayoría de su territorialidad, de sus dinámicas sociales. En un primer lugar había escogido Argentina y Brasil. Más allá de la barrera lingüística, vi ese monstruo de poco más de 8 millones de kilómetros cuadrados y dije, no lo voy a lograr, ¿no? Eso es colosal. Con un real sumamente fuerte, es Sí. decir, la moneda brasileña, dije, no. Muy caro, Y entonces muy por ahí vi Colombia y Venezuela. Convenía más. Y es así que Ahí, un mexicano y acabó quedaste viviendo los últimos 7 años entre Colombia y Venezuela Sí, Chucho, estudiando. creo que hay que aclarar que la UNAM te facilita estudiar, o sea, cuando estás Ah, haciendo claro, grado, sí, allá los posgrados están becados 100%, ¿no? Y es una beca donde te puedes mantener, aunque tienes que estar en México, ¿no? Yo estoy acá porque ya terminó el semestre, ¿no? Entonces, pero O sea, tienes que estar presente en México para que te puedan... sí. Y puedes hacer estancias de investigación largas, ¿no? Aproximadamente 6 meses, un poco más, tal vez hasta un año, ¿no? Pero eso particularmente en el doctorado. Y en términos generales, pues es así como, Eso es lo como que terminé. Sí, en pero los últimos 6 años he vivido más acá que en México. En México. Pero, ¿y cuál es tu objetivo de estudio principal? O sea, tu materia de estudio, ¿cuál es entre Venezuela y Colombia? Bueno, yo
lo resumo así. Yo trabajo temas de seguridad y democracia en Colombia y Venezuela. Comencé comparando, como les decía hace un rato, las políticas de seguridad y los modelos democráticos de Álvaro Uribe y de Chávez, ¿no? Hasta que muere Chávez, Nada más. particularmente desde que gana Chávez hasta que muere Chávez, desde un sentido cronológico. Pero en un sentido historizante, es decir, para historizar, lo aterrizo al Plan Colombia en este lado, después cuando llega Uribe y cuando se concreta la política de seguridad democrática. Veamos un momentico ¿no? aquí. Lo que pasa es que yo sé que aquí ellos son jóvenes. ¿Cuál es el Plan Colombia? ¿De qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando ¿Qué era de eso? ¿Qué era eso del Plan 1998 y es prácticamente la modernización del ejército colombiano a partir de un impulso extranjero, especialmente desde Estados Gringo. Unidos. Modernización y doctrinación también. Claro, Entrenamiento, comprendía varias fases, pero lo más fuerte era modernización del ejército colombiano para, La guerra contra el para la guerra contra la guerrilla principalmente, ¿no? Eso lo potencia Álvaro Uribe cuando llega después, en el año 2002, y lo concreta con la política de seguridad y defensa democrática, ¿no? Lo que aquí ha sido un paradigma desde entonces, ¿no? hasta este Hoy. momento. Sí, sí. Hasta hoy, sí. De aquel lado, es decir, estamos hablando de un primer momento de la investigación, que es lo que desarrollé yo en la maestría. De aquel lado estudié la unidad cívico-militar, ¿no? Que no es algo ajeno al lado venezolano. Todas estas políticas o militares estando en la política que se basan en el apoyo popular, ¿no? Eso no es ajeno, tampoco es que sea exclusivamente el chavismo, ¿no? Cuando Chávez llega, y particularmente después del golpe del 2002, es que se concreta esa unidad cívico-militar. En primer lugar, hay algunas tesis que dicen que es para lavarle la cara a los militares después de lo que ellos llaman la Cuarta República, es decir, todo el periodo bipartidista, el pacto de punto fijo, también así se le llamó, y entonces los militares salen de los cuarteles para hacer programas sociales, ¿no? Misiones, sobre todo, y apoyan todos esos programas sociales a partir de un ejercicio público de la distribución de la riqueza social en función de un boom petrolero, ¿no? Recordemos que ambos países son petroleros, ¿no? Pero aquel es principal y primordialmente petrolero, ¿no? Y se fundamenta en algo que sus autores han consolidado como la renta petrolera, ¿no? Claro. A diferencia de Colombia, que ha tenido unas particularidades históricas, no solo desde el conflicto, ¿no? Sino de su cadena de producción ha sido distinta, ¿no? Aunque el petróleo es una parte importante, ¿no? ¿En qué año llegaste tú a Venezuela? Yo llegué en el 2016 por primera vez a Venezuela, Vean, en plenas guarimbas, Eso, el país estaba destruido. háblame de la Venezuela que encontraste en el 2016. O sea, ¿qué encontraste, qué esperabas y qué era mito y qué no era mito de lo que habías escuchado, lo que habías leído cuando llegaste a Venezuela? Chucho, tú llegas en la guarimba o sea, yo lo percibí acá en ese sentido. Era raro porque la guarimba fue un episodio bastante terrible, ¿no? Como terminó en gente linchada y todo en las calles, pero al mismo tiempo, no sé, también había como una especie de revolución viva que se estaba como autodefendiendo ahí en esa circunstancia específica o en esa coyuntura. Sí, yo llego a finales del 2016, principios del 17, y las denominadas guarimbas son estas expresiones de descontento, pero sumamente violentas y con un componente de clase muy marcado. Okay. Yo yo voy como de atrás para adelante con Venezuela. Yo no conocía la Venezuela pudiente, yo no conocía el boom petrolero que trajo a muchos extranjeros revolucionólogos, ¿no? Y que después de cuando vino la crisis ya jamás volvieron a Venezuela. Bueno, que hoy muchos están acá, por cierto. No voy a decir nombres, pero, No, yo sí lo pero digo. son... Pablo Iglesias, mi hermano. Hay un componente y un estadio grande de revolucionólogos que se la pasan al acecho a la casa
de proyectos como el que triunfó, proyectos así sean netamente electorales. No estoy diciendo que el de Petro sea así, pero incluso en eso se basan, a la casa de esos gobiernos triunfantes, ¿no? Yo no quise hacer eso. Yo llegué, insisto, en una Venezuela demasiado golpeada, convulsionada, la crisis estaba en pleno, y en el 2017 detonan esta estrategia que no era exclusiva del 2017, eso pasó en el 2004, en el 2002 en el golpe de Estado, en el 2004, en el 2007 cuando se pierde el plebiscito, que aún así lo impulsan a través de unas leyes habilitantes, que es donde se intenta cambiar a una república socialista, y por ende hasta el 2017, que ya venía de todo el lastre también de los 4 años atrás, cuando muere Chávez, el 5 de marzo, la fecha oficial, el 5 de marzo del 2013, se hacen las elecciones después, y pierde por un mínimo Enrique Capriles, ¿no? Maduro gana en esa elección, porque también esa matriz mediática hay que matizarla, ¿no? Particularmente en este país, es decir, en Colombia se puntualiza mucho que, ¿cómo le llaman? Les gusta mucho adjetivar cosas que a veces ni siquiera existen, ¿no? Es como una crítica por fuera de la historia, como el castrochavismo, ¿no? Que tanto impulsó. Eso no existe, ¿no? Particularmente, y posiciona arengas y doctrinas, incluso comunicacionales, que terminan desgastando procesos. Es decir, eso te vende a un Maduro como si tuviera 45 años en el poder, y cuando eso se consolidó ni siquiera había terminado su primer periodo, ¿no? Sí. Y además lo postula como alguien que lleva mucho tiempo en el poder, pero también es como alguien que tiene muy poquito tiempo de vida, como un niño político. Sí, se Al mismo termina tiempo, es paradójica la infantilizando. construcción Pero de esa es figura. que por eso te preguntaba que qué encontraste, porque aquí en Colombia los medios hacen un desastre todo el tiempo, y aquí, o sea, tú prendías un televisor en el 2016 en Colombia y eran noticias de Venezuela día y noche, Venezuela, 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 Venezuela. O sea, era como si ese país se hubiera hundido abajo de la tierra, ¿no? Pero entonces, ¿cómo era, verdad? O sea, cuando tú llegaste, ¿qué había? O sea, había hambre, ¿qué había? O sea, ¿qué hacía la gente? Ahorita ¿Dónde estábamos trabajaba? hablando de eso, ¿no? Y hablábamos como del primer hito, que era como la fuga de colombianos hacia Venezuela. Y ese era como un momento en el que ya existía una rivalidad preexistente entre colombianos y venezolanos, pero una rivalidad estética. Mi papá me contaba que llegaban los venezolanos con carros grandísimos, ¿no? Y eso era como muy chocante con la cultura nuestra, que es derivado de la cultura del petróleo, ¿no? Y luego, ya en este momento en el que habla Jaure, hay como un giro ético. O sea, ya no es una rivalidad estética, sino además es un giro ético. Ya a los colombianos les preocupaba que si Venezuela era una dictadura, que si Venezuela comía o no comía. Sí, eso, no sé. Yo creo que tal vez lo percibieron los que estaban analizando, o tú en este caso específico lo percibiste también así. Sí, en parte, es decir, podemos aglutinar las dos problemáticas que ustedes están diciendo, ¿no? Hay Rodolfo Quintero, de aquel lado, en Venezuela, tiene un libro muy bien hecho que se llama La cultura del petróleo, ¿no? Y expresa todo eso que hizo que la crisis en Venezuela la gente la viviera, no sé si decirlo de esta manera, doblemente peor, ¿no? Porque la cultura del petróleo hace que, más allá de que no produzcan nada, como comúnmente se dice, sino que se viva de la renta petrolera, y eso aliente un hiperconsumismo. Esto de los carros lujosos, las camionetas, allá tienen una expresión muy curiosa que les llaman los toyobobos, ¿no? Es decir, toda la gente que anda mucha gente anda con sus camionetas, en primer lugar porque el petróleo hace que la gasolina sea muy barata. Hoy ya no lo es tanto, hoy hay dos tipos de bombas allá, bombas como le llaman aquí también, es decir, estaciones de servicio de gasolina. Una es dolarizada
que el precio es medio dólar por litro, y la otra sigue siendo subsidiada, ¿no? Que ese sigue siendo a partir de sistemas orgánicos. Eso considerablemente hizo que la crisis se potenciara en la sociedad venezolana, porque no estaban acostumbrados a cosas que posiblemente en otros lugares eran normales, ¿no? ¿A qué hablo? Cosas muy puntuales como por ejemplo hacer arepa desde moler el maíz, ¿no? El maíz pileano. Para ellos era impensable Ellos, eso. ellos eran los gringos de este pedazo, man. Ya le Eso, llegaba todo hecho, eso se podría sí. considerar a partir de lo que está diciendo Jaure. Yo he encontrado, he platicado más bien con personas allá en lugares de difícil acceso, de pobreza, que eso les ha indignado, ¿no? Es decir, que te decían, y uno se queda pensando así de, caray, bueno, pero ¿dónde piensan que están parados, ¿no? Es decir, no es una cosa de subjetividad ni de voluntarismo, ¿no? Sino que esa misma cultura del petróleo les ha hecho ajenos a mucha parte, a muchos núcleos de esa población, de incluso lo que se vive en la realidad misma del resto de América Latina, ¿no? Que es una continua pobreza, una exacerbación, por ejemplo, del miedo, ¿no? Del miedo como hacer política. Y eso hizo que las guarimbas mediáticamente se mostraran como una expresión en contra del gobierno, que en efecto lo era, pero lo que estaba pasando al interior de las guarimbas era prácticamente quema de jóvenes racializados, es decir, jóvenes negros, pobres, que nada más por ser negros y pobres les decían, tú eres chavista, porque pareces chavista, entonces eres negro chavista y mereces morir. Entonces estaban las dos expresiones en el mismo momento, que las dos estaban pasando, pero dice Bourdieu, ¿no?, que la opinión pública no existe, sino que son opiniones dirigidas que se anclan, que se enclavan en ciertos sectores de la sociedad para que ellas se sigan reproduciendo, ¿no? Yo creo que Colombia ha sido un anclaje en ese sentido. No he visto yo otro país donde estas cosas como el castrochavismo o la dictadura madurista, o no sé qué tanto le llamaron aquí, que tuviera tanto éxito, ¿no?, como aquí. Más allá de los lugares comunes de decir que RCN y Caracol siempre son lo mismo, que en efecto sí lo son. Pero, por ejemplo, en toda esta amplia gama de medios alternativos, tampoco es que había una alternativa para leer qué es lo que estaba pasando con Venezuela, como preguntaba Jau. Para saber eso había que ir y vivirlo, no nada más. A mí me parece también que la cuestión es que, o sea, cuando ya se ve una narrativa, incluso como siendo un medio independiente, ¿cómo haces también que de pronto la gente entienda ciertas cosas que tienen un nombre inventado y que han tomado tanta fuerza ya a nivel del imaginario colectivo? Porque, por ejemplo, yo siempre vi todas esas, o sea, como todas esas historias, todas esas cosas, siempre como muy convenientes para siempre claramente quitar la mirada de lo que ya estaba sucediendo acá, ¿no? O sea, como que es decir, no es que ellos están peor y están peores por tal cosa. O sea, pero verdaderamente, que es como la pregunta que hemos estado haciendo, es como, pero ¿qué es ese estar peor que siempre nos han estado diciendo? Que igual, bueno, ya has aclarado bastante de esas cosas, pero... Sí, y es cierto que la crisis, sobre todo a partir de un momento que fue inducida, sin duda fue inducida, un primer periodo, pues el Bolívar sufrió un ataque. El Bolívar se devalúa constantemente desde el 18 de febrero de 1983, que Campins, y el gobierno de Campins devaluó totalmente el Bolívar, porque era ficticio ese cambio 1 a 1, un bolívar, un dólar, y estaba sustentado en una renta petrolera que cada vez iba a la baja. Eso era insostenible, y el estilo de vida que esa renta petrolera producía era insostenible. En Venezuela mucha gente te dice, incluso ahora, pero nosotros éramos el salario mínimo más alto del mundo. Claro, con ese tipo de cambio ficticio que incluso hoy existe, hoy se compra oficialmente el dólar por encima del euro en Venezuela. Eso no existe en otra parte del mundo más que en Venezuela, ¿no? Ni siquiera en Cuba está ese asunto. Esas políticas ficticias
producen también que, por ejemplo, las consecuencias de la inflación siempre sean más catastróficas, ¿no? Depende del momento histórico en que terminen detonando. Sí, Más o menos. sí, Pero- es un proceso inflacionario, además ligado a la no, No, producción, a la claro. improductividad de un país que es Monoproductivo, monoproductivo. sí. Pero la cosa interesante con Venezuela, o por lo menos como yo lo veo, porque casualmente para esa época fue que empezamos a estudiar nosotros comunicación, 2007, 2008, es que fue o sea, fue como el argumento preciso para sostener el sistema que ya estaba. Es decir, mira, es que si cambiamos, Claro. ahí está Venezuela, ¿sabes? Entonces era como, no sé si te pasó, Rica, que a nosotros, a mí en la universidad, me enseñaron a cómo inventar una noticia, ¿no? En una clase de redacción. Nos dijeron, ustedes tienen que tener la capacidad de un hecho cualquiera hacer una noticia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vender. Entonces, si tú tienes que vender, no puedes no tener un producto. ¿Y cuál es el producto? La noticia. Entonces, ¿qué pasa? Si, aunque no la tengas, hazla. Y si la tienes, hazla aún peor. Entonces, porque a mí lo que me interesa realmente de Venezuela es esa interacción que tiene con nosotros. Porque para mí, y yo sé que el caso de José también es así, yo crecí con la presencia de Venezuela en mi casa. Tengo familia en Venezuela y creo que la mayoría de los que están aquí, porque el Caribe está muy pegado, hay una relación muy estrecha con Venezuela. Entonces, esa crisis venezolana a nosotros, los de este pedazo, nos pegó durísimo. ¿Por qué? Porque ya la familia de nosotros regresó. Regresó, La sí. gente que estaba allá, que decía que nunca iba a venir para acá, volvió. Los venezolanos empezaron a venir. Entonces, aquí se sintió mucho, pero entonces, ¿cómo se sintió allá esa cosa de, mierda, vamos para Colombia? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo está Colombia en Venezuela? O sea, ¿cómo ven a Colombia en Venezuela? Y el tema de la fuga de talento, creo que también puedes unir las dos cosas. Sí, yo es algo que particularmente enfatizo en la investigación, sobre todo en doctoral ahora, cómo se ve a Venezuela desde Colombia y cómo ven a Colombia desde Venezuela, ¿no? Yo creo que eso tiene varios momentos, y uno de ellos muy marcado, que es la hipótesis de conflicto, ¿no? Cuando aquí estuvo Rojas Pinilla, allá estuvo Pérez Jiménez, es decir, un gobierno militar que sin embargo modernizó ciertas partes del país, de aquel lado, pero que era profundamente, no era xenófobo, sino era abiertamente anticolombiano, ¿no? Entonces tú lees sus discursos, escuchas sus notas o haces toda la investigación y dice cualquier cosa, y dice, comenzando por los colombianos, ¿no? O comenzando por Colombia. Era una hipótesis de conflicto que se fue nutriendo y que tampoco de este lado es exclusiva del uribismo, ¿no? Ellos se la encontraron ahí, coincidió con una... ¿Desde dónde, Chucho? Desde Urdaneta. Puede ser esa rivalidad de No, la yo ola. creo que muy marcada desde mediados del siglo XX, ¿no? Ok. Hasta finales de principios del XXI, ¿no? Que se aterriza particularmente este embate hacia el chavismo, ¿no? El chavismo con Chávez particularmente. Ahora, es cierto que en ese momento, en términos gubernamentales, Uribe no tenía la fuerza para ponerse cara a cara, por así decirlo, a un Chávez profundamente sostenido por la renta petrolera más importante de los últimos 25 años, ¿no? Sin embargo, Chávez hacía de esa política un mantenimiento del propio Uribe. Eso, en medio de ese cuarto boom petrolero, hizo que 6 millones de colombianos, producto del conflicto, producto de la pobreza estructural que se vive en este país, porque ambos países son profundamente empobrecidos, hizo que 6 millones de venezolanos contabilizados formalmente, es decir, con datos estatales, migraran hacia Venezuela y buscaron trabajo. El gobierno de Chávez les dio cédula, los cedulizó, es decir, les dio identidad.
Y muchos de ellos lograron obtener incluso vivienda a partir de una de las misiones que el gobierno de Chávez creó, que es la misión vivienda. Ahí se logró matizar un poco esa relación de la hipótesis de conflicto y con este bolivarianismo que se expresa de aquel lado y que no es el mismo de acá, porque acá el propio Petro es bolivariano, pero lo que por ejemplo se omite allá es que hay varios bolivarianismos, ¿no? El M-19 fue bolivariano, ¿no? Incluso la coordinadora intentó ser bolivariana desde un punto de vista distinto al bolivarianismo que el M-19 tuvo, ¿no? La coordinadora fue el momento en el que la FARC, el EPL, el ELN y el M-19 decidieron armar una guerrilla conjunta. Sí, sí, que fracasó, igual que fracasó en Venezuela, ¿no? Entonces este bolivarianismo que también se expresa en Venezuela a partir del estrato oficial, es decir, del componente gubernamental, está muy marcado también por los objetivos que persigue aquel gobierno. Eso se reaviva en un vaivén muy fuerte con el gobierno de Uribe. Se intenta matizar con Santos, pero con Duque termina de explotar al grado de que abiertamente el tipo estuvo en la frontera en febrero del 2019 intentando impulsar que entraran un par de trailers, es decir, algo más allá de patético, sumamente peligroso, viendo e impulsando una idea de la Venezuela en Colombia muy peculiar, ¿no? Y sumamente destrozada, pero en el sentido de que eso que iba a ayudar, ¿no? Es decir, todo el sistema de entendimiento de conceptos básicos en política como la soberanía estaba sobrepasada, ¿no? Muy a pesar de que mi posición ahí sea crítica hacia ese concepto de la soberanía, etcétera. Pero creo que hoy con las relaciones, con el retorno de las relaciones, no ha cambiado mucho esa dinámica. También es cierto que de un país y otro se habla mucho desde lo poco que se sabe del otro país, ¿no? Se habla mucho desde la imaginación, desde la subjetividad, desde lo que se imaginan y crean a partir de lo que escuchan, ¿no? O de los mitos que trae mucho del flujo migratorio a partir de cómo lo ven desde aquí. Es de decir, la repetición de la profecía también. Sí, y eso es bastante, no peligroso, sino descontextualizado. Mucha gente que está fuera y que identitariamente se sostiene para estar fuera, reproduce como una fotografía del momento en que salió. Sí, claro. Yo particularmente cada que entro a Venezuela encuentro una Venezuela distinta. Igual de jodida en algunos aspectos, pero en otros mejorado. Por ejemplo, ahorita este año surgió por ahí un dicho y que internacionalmente se ha impulsado, ¿no? El Venezuela se arregló. Y en efecto, ahí se circulan dólares y dólares, sí, sobre todo por Caracas, ¿no? El centro del país se circulan mucho, porque de la frontera hasta Barinas se puede manejar el peso colombiano. El peso colombiano, ¿no? Y en el sur, por allá, se maneja incluso el real, ¿no? Aunque se tasa en oro también de allá. Y bueno, eso ha configurado estos momentos de cómo se ve a Venezuela desde Colombia y Colombia desde Venezuela. Yo voy a cerrar esta parte con uno de los barrios más grandes al este de Caracas. Allá la relación social es este-oeste. En el este está la zona pudientes, en el oeste están los barrios, los cerros, ¿no? Pero más allá de cruzando el este de esta zona pudiente, está un barrio que se llama Petare, ¿no? Petare fue fundado y crecido principalmente por colombianos migrantes. Sí, en Cartagena también hay un Petare. Ah, sí, mira. Sí, sí. Yo me encontré por ahí del 2017, 18, una mujer que venía hablando precisamente de esto que estamos platicando. Y La de Barú. No, en Petare.
Y en mexicano, lo voy a decir en mexicano, ¿no? Así de, los colombianos y nosotros somos lo mismito, solo que nos caemos gordos y a cualquier cosa nos queremos caer a coñazos, ¿no? Y eso lo registré y lo puse hasta en la tesis de maestría, ¿no? O sea, me parece que eso define también cómo se venga cada uno, ¿no? Porque mucho de esto hay una proyección, Claro. independientemente de las particularidades históricas que las historias nacionales puedan dar Sí. a conciencia. Cuando hablas de proyección te refieres a que a veces cuando se pauperiza la condición del otro también es una defensa del estatus propio, pero es una defensa del estatus propio, pero el estatus propio también es supremamente pauperizado, ¿no? Entonces ahí como a esas proyecciones que te refieres. Claro, porque las mediaciones sociales de Venezuela y de Colombia no son particularmente opuestas, ¿no? O sea, no son diametralmente opuestas, más bien. Son particularmente distintas, insisto, a partir de ciertas cosas muy puntuales, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, el conflicto armado, ¿no? Allá no existió particularmente un conflicto armado porque la guerrilla no tuvo condiciones, producto de la propia historia de la cultura del petróleo, ¿no? Es decir, no tuvo una injerencia, un arraigo social. Sí. Acá fue distinto, ¿no? Completamente distinto, porque no existe una renta petrolera como tal, pese a que es un país petrolero, pero tiene otros rasgos dentro de Sí. sus producciones, ¿no? Pero fíjate, yo no sé si allá lo perciben, y esto lo hemos hablado con los pelados ya, de lo que significa ser vecino de Colombia, man. O sea, Uy. Colombia desde todo punto de vista es el peor vecino que hay, man. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Es como, No sé. ¿qué país tenemos, me entiendes? pero- o sea, Pero esto depende está cabrón, porque si ¿me entiendes? Panamá, no sé, es prácticamente, pues Estados Unidos está ahí, tiene como una base Pero en todo el canal. lo mejor Sí, que le sí. pudo pasar a Panamá fue independizarse de Colombia, Sí, man. no, pero a lo que voy es esto, que como las relaciones de ellos siempre han sido mediadas por Estados Unidos, Sí. Colombia no se lleva mal con Panamá. Como tampoco ahora en el último tramo del gobierno Duque se llevaba mal con Ecuador Pero es que no- porque estaba Lenin. Pero es Y que no es la cuestión de llevarse mal o no, sino lo que significa estar al lado de. Pero Porque es ser vecino de un país que no se alinea ideológicamente contigo. no, vuelvo y te digo, porque por ejemplo, tú a donde vayas encuentras colombianos y no porque a nosotros nos guste el mundo, es porque tenemos que irnos porque este país no funciona en ningún aspecto, ¿no? Entonces, imagínate si encuentras colombianos en Qatar, imagínate la cantidad de colombianos que había en Venezuela en esa época, ¿no? O sea, imagínate tú en los 70 saliendo de tu casa en Venezuela y te encuentras un colombiano en cada esquina. Porque el problema de Venezuela, obviamente, es un problema de la cuestión de la renta petrolera, que eso iba a pasar en algún momento. Pero yo lo veo más como un problema sui generis o coyuntural. El problema de Colombia es histórico. O sea, la pobreza en Colombia es histórica. Y nosotros que somos de Cartagena, vemos esa pobreza, ahí está, ¿no? repetida. Exacto, reproducida, cíclica, ¿no? Cíclica. Y por eso, por ejemplo, la fuga de cerebro. Me imagino que ellos están pensando, ven acá, si nosotros nos graduamos aquí de productores audiovisuales, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Nos vamos o qué? ¿Sí me entiendes? Y se supone que ahora estamos un poquito mejor, hace 20 años como era, ¿no? Entonces, la carga que supone estar cerca de Colombia para los estados, que es la carga que tenemos nosotros hoy con los venezolanos. O sea, ¿cuánto le cuesta al país los 3 millones de venezolanos que están aquí? ¿Me entiendes? Y ahora, eso estamos hablando en términos de costo, pero ¿qué representa también esa migración para el país? Que eso es una oportunidad de una fuerza laboral impresionante, porque por ejemplo, si en Estados Unidos le quitas a los migrantes, esa economía se cae. Y por eso hay tanto trabajo en negro, tanto trabajo ilegal, no sé qué, porque es que básicamente ellos son los que sostienen ese país. Entonces, aquí en lugar de decir, ven acá, compa, nosotros los jodimos históricamente a ustedes, les llenamos el país de colombianos, ahora nosotros somos hijos de Masmae, como estábamos hablando ahorita, que ustedes son venecos, ¿no? Porque la connotación, no sé si sabes, pero aquí es veneco, Sí, o por lo menos en Cartagena, el veneco es Sí, es despectivo. ese Es despectivo, venezolano. sí. Pero si tú eres un veneco de Luca y Blanco y Boca Grande, tú eres un tipo respetable. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso siempre vuelvo como a la pregunta de pensar qué piensan ellos de nosotros en ese sentido, porque es que
si tú lo ves objetivamente, tú dices, ven acá, pero a la final los que han salido perdiendo históricamente han sido ellos, no nosotros. ¿Me entiendes? Porque muchos, no se sabe, pero muchos que han venido aquí a Colombia han terminado en Argentina. Y te lo dicen, no, yo fui a Colombia, pero es que ahí no hay nada, man. O sea, eso es un peladero. Como el venezolano que cruza Cúcuta y se da cuenta que Cúcuta está todavía peor. Exacto, o sea, debe ser muy frustrante que vengas tú de Venezuela huyendo de la crisis y llegues a Colombia, no, man. No, lo siento, pero es No, así. y además, bueno, entender que cada nacionalismo opera distinto, ¿no? Eso es importante también para intentar comprender cómo se ve el uno al otro, ¿no? Yo creo que se ve desde ese punto de vista, ¿no? Ellos los ven a ustedes a partir yo he escuchado cada cosa de aquel lado, pero también he escuchado cada cosa de este lado. La vez pasada escuché... Dime las cosas más hilarantes que hayas escuchado, man. Ay, Esas no cosas sé ni por dónde empezar, ¿no? Empieza. Di las tres que te acuerdes primero. La vez pasada estaba ahí cocinando mis pataconcitos de aquel lado, relajado, llega la gente a comer, ¿no? Y eso fue hace como 2 semanas. No, pero que los colombianos se quieren quedar con todo, que se queden con el nombre horrible, pero ¿quiénes los liberaron? Los liberaron venezolanos, ¿no? Cuando incluso va en contra del pensamiento bolivariano eso de ver la circunstancia a partir de historias nacionales, ¿no? Por supuesto que el proyecto bolivariano no pensaba que Colombia y Venezuela iban a ser aparte, ¿no? Y que Ecuador y que Perú, Sí, ¿no? sí. Yo nada más me quedo callado, ¿sabes? Y me río. En mí es muy evidente cuando me siento incómodo, no sé qué decir, ¿no? Con esta cara de culo, güey. No es muy fácil, ¿no? Sí, argentino Entonces, no parece, man. No, seguro. Seguramente. Y bueno, también de este lado, ¿no? La típica es que se acostumbraron a que allá todo les da el Estado, ¿no? Cuando eso tiene particularmente desde el 1998 y no duró hasta ahora, ¿no? Hoy el giro de las políticas programáticas muy Eso, estatales te es quería muy, preguntar muy eso, de diferente. qué vive la gente en Venezuela hoy. O sea, si yo estoy en Venezuela, en Caracas, ¿qué hago, digamos? O sea, ¿de qué vivo? ¿Dónde está la economía ahí? O sea, ¿qué hace la gente, man? Bueno, pero no sé, José quería decir algo. Ya se me pasó. Pero creo que en cuanto a lo que tiene, porque en estos días hablábamos con respecto digamos, esta dolarización que tú mencionaste y el hecho de que, o sea, ahorita mismo también como, bueno, no sé cómo, pero que de pronto mucha gente, yo conozco mucha gente o muchos chicos allá como de nuestra edad o un poco más jóvenes, que ahorita están como haciendo dinero por internet, o sea, están recibiendo dinero en dólares y yo me imagino que eso también genera un movimiento económico, aunque tú de pronto no tengas como diga, ay, yo tengo un trabajo aquí al que voy todos los días a hacer esto. Ya, o sea, es como esta globalización y lo que también impulsó la pandemia, creo que también resuelve algunas cosas a nivel de ingresos que puede Es que generar. igual la gente siempre resuelve como sea. O Sí, sea, la exacto. gente de hambre no se va a morir, ¿me entiendes? Y es como normal. O sea, no nos morimos de hambre nosotros en Colombia, ahora se van a morir ellos, ¿sabes? Pero yo siempre, sí, porque yo tengo un montón de familia en Venezuela, ¿no? Y ellos regresaron como en el 2015 y se volvieron ahí. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacen, man? O sea, ¿de qué viven? O sea, O sea, entiendo que el mayor contratador es el Estado, sigue siendo el Estado, ¿no? Sigue siendo el Estado, pero no alcanza para nada, ¿no? El problema de una dolarización de facto, si no lo haces tu moneda corriente, es decir, fraccionada, es que puedes seguir ganando en bolívares, pero gastando en dólares, y eso es brutal. o sea, cuando tú dices dolarización de facto, ¿qué es? O sea, que la gente compra en dólares, que la gente... Cómprame. No, y no necesariamente gana en dólares. Eso apenas está migrando, aunque paulatinamente, ¿no? Hay un boom de ONGs por allá y que están empleando sobre todo a jóvenes que han salido de ciencias sociales o de técnicas, ¿no? Mucho, porque la fuga de talentos fue brutal, ¿no? Sobre todo en el flujo migratorio en 2015-2020, ¿no? Quizá un poquito antes, cuando ganó Maduro, en 2013. Pero ahorita está ese boom de ONGs que hace que ganes en papel moneda en dólar, ¿no? Es decir, en dólar en efectivo,
pero la gente que trabaja para el Estado sigue ganando muy poco y si aunado a la devaluación histórica del Bolívar, ¿no? Y que no para, aunque lo mantuvieron últimamente como por 7 meses aproximadamente. Y bueno, esa frase que está aquí, que existe allá, ¿no? Resuelven como sea, ¿no? Matando tigritos, se le dice allá, ¿no? Sale una chamba aquí, sale una chamba allá, mucho trabajo online muy mal pagado desde España, desde Estados Unidos, desde México. Mucha cripto también. Mucha cripto se mueve, mucha gente, hubo un momento que mucha gente se dedicó a minar, ¿no? Pero eso conlleva, por ejemplo, tener un flujo eléctrico constante, ¿no? Cosa Es inacabable, o sea, como que... cosa que ahorita fuera de Caracas todavía no está, ¿no? Y de un poco otras zonas, quizá en el sur, por ahí Bolívar, pero en el occidente todavía sigue habiendo muchos apagones. ¿En Eso- Maracaibo hay luz normal o se va la luz cada rato también? Por sectores, yo estuve hace 2 meses apenas y por sectores. Es decir, la crisis todavía está. Una crisis de esa magnitud conlleva décadas En recuperación, Claro, ¿no? sí. Porque esa es la otra cosa, o sea, como los mitos, que no sé qué tan mito sea, o sea, por ejemplo, lo de la luz, o no ustedes se acuerdan que tampoco es que había papel higiénico, o sea, es que, perdona, José. Con el internet Eso, también. o que el sea, internet es malísimo. O sea, ¿qué tanto de eso es verdad y qué tanto de eso sí es verdad todavía existe o ya han empezado a salir de eso? Y que tanto de eso también fue fruto de saboteo también, Claro. que también pasó. O sí, también es como en unos sectores más específicos y no como más generalizado como a veces. Sí, yo entro y salgo. Entro y salgo por temporadas desde hace 7 años. Me han tocado cosas muy puntuales, otras las he tenido que ver desde fuera o seguir desde fuera. Me tocó ver el desabasto y me ha tocado ver en los últimos 2 años que ya el desabasto no existe, ¿no? Ahora el problema es que este giro en las políticas a partir del impulso estatal, acompañado de la dolarización, lo que termina solidificando es la desigualdad. Las cosas están, pero no a todo el mundo le alcanza, ¿no? Claro, por esta misma cuestión del dólar y ganar en Y a, peso. y a partir de ahí de Bolívar. estrategias comunicacionales tan facilonas como las que aquí se producen en Colombia, podríamos hablar de una colombianización de Es que de sí. Venezuela, ¿no? Ahí Sí, están sí. las cosas, pero Sí, no alcanza. Pero no ¿no? alcanza, sí. Claro. Así como en Colombia. Ven, ¿no? yo ahora Así que como hablas acá, como güey. del Desabastecimiento, sí. Yo lo dice porque en el contexto mexicano se habla mucho de la colombianización Sí, de México. de México. O al Entonces, contrario, últimamente después de los nexos que se descubrieron entre el clan del Golfo y los carteles, se hablaba de la mexicanización. Sí, Era sí. como sí, una cosa muy rara. siempre es como una búsqueda constante del enemigo, ¿no? Y sobre todo del enemigo externo. Que está afuera, ¿no? Sí. Que en Bueno, este pero caso- o sea, solo con eso del desabasto, yo no recuerdo si fue Marta Lucía, ¿no? La que estuvo como una vez dando, o sea, como en supermercados, no fue yo no sé si fue en Venezuela donde se sentaba ahí era como todo vacío haciendo como esta campaña Fue como de pánico también, ¿no? O sea, que es como No, fatal. y además fue como el último recurso aquí del uribismo, Sí, claro. Nos vamos a volver Venezuela con Petro, ¿no? Y ya era un recurso muy desgastado, ¿no? También es cierto. Porque ninguna crisis se sostiene en el tiempo, ni siquiera las crisis se sostienen en el tiempo, ¿no? Pero esos recursos del uribismo son muy por fuera de la historia, pues son cero dialécticos, ¿no? Es decir, toman una foto y dicen esto es lo que va a pasar siempre y siempre va a ser así. Eso no es cierto, no pasa así. como laico, ¿no? Casi siempre recurriendo a los tecnicismos neoliberales ¿no? O sea, no sé si se me olvidó, marico. Porque ya se me fue así. No, bueno. Estabas hablando de algo. Y eso que no hay cerveza en el que- Córnea No, ahora, comenté algo, marica, y se me fue. O sea, comenté algo de antes de lo que iba a decir, se me fue, man. Yo busco la fría que. De verdad, sí, man. La otra, si quieres yo lo retomo, la otra cuestión es el agua. El agua ha sido un problema histórico en Venezuela.
no es un problema que creó el chavismo. Es cierto que el chavismo tampoco tuvo herramientas para estructuralmente manejarlo de mejor manera, ¿no? Pero tú me hablabas y sí, ese texto, creo que ese texto es de los 60, si no mal recuerdo, de García Márquez, Sí. de Caracas sin agua, ¿no? Eso, el problema es histórico también. Otra cosa es que nunca hubo una concreción de una línea de producción distinta a la petrolera, particularmente desde principios del siglo XX hasta ahora, ¿no? Aunque hay focos, por ejemplo, todo el sur, lo que es Bolívar, Amazona incluso, que tienen mucha minería, ¿no? Y que es prácticamente de lo que hoy está viviendo Venezuela, ¿no? Todo ese boom, entre comillas, aurífero, ¿no? Boom porque incluso con estudios que existen de esa zona, se dice que no se ha explotado ni el 3% de la capacidad aurífera de ese territorio, ¿no? Entonces es la minería legal e ilegal la que de aquel lado se está sosteniendo no solo Bolívar, ¿no? Sino la gran parte de los ingresos ¿Hablas del de la Estado. minería de la frontera o hablas del boom en la Guyana que acaban de encontrar un gran yacimiento? No, de minería del territorio venezolano como tal, Ok, soberano. porque entiendo que Venezuela está reclamando sobre la Sí, Guyana. eso es desde mediados del siglo XX que reclama poco más de la mitad de ese estado que se llama Guayana Guayana. y que en Venezuela le llaman el Esequibo, pero ahora también hay otro estado que está reclamando la otra parte, entonces sí es un desastre. Y, por ejemplo, ahora pues, eso me lo estaba diciendo Ricardo ese día, que tú le estabas diciendo de que con la cuestión de la reapertura, que no era que, ya abrieron Venezuela, vamos todos para allá, o sea, con eso ahora los venezolanos están volviendo a Venezuela, se están quedando acá, o no van a volver, o no quieren. La relación con Colombia en ese sentido de la reapertura oficial de las relaciones diplomáticas. Mira, Tatuí TV tiene un muy buen video que historiza la migración última del 2015 hacia acá y da el tipo de migraciones que se dieron, sobre todo en la crisis. A partir de eso, creo que reconfigura varias cosas, no solo el cómo se ven, sino el cómo se viven. Esto de la reapertura de la frontera a partir de la retoma de relaciones producto de que ganó Petro, en la frontera se nota poco, ¿no? Es decir, porque la frontera tiene una forma de vida de frontera, ¿no? Vas, vienes, entras, sales. Yo he escuchado y he visto mucho, sobre todo en el centro de Venezuela, que dicen, esto sabe a Colombia, ¿no? Esto es producto colombiano. Y yo me quedo así, chinga, pues ¿a qué sabe Colombia, no? Por eso les decía hace rato que los nacionalismos operan diferente, ¿no? En cada país, ningún nacionalismo es igual entre sí, ¿no? Y aquí he escuchado cosas de, eso es veneco, ¿no? Así, chinga, ¿qué es eso de veneco, no? Así, y creo que la reapertura al final, en productos de intercambio, comercialmente sí va sí va a tener un cambio significativo, pero ojo, no sé si eso signifique que eso mejore las condiciones de la vida de la gente, ni de allá ni de aquí. Probablemente más a largo plazo, ¿no? Porque de todas formas las trochas siguen activas, Chucho. O sea, a pesar de que se reabre la frontera. Claro, porque la frontera no está abierta está abierta en términos diplomáticos ya. Se restablecieron relaciones diplomáticas. Apenas Maduro anunció antier creo que el 1 de enero se van a abrir todos los puentes para que ya autos, motos y entonces todo tipo de mercancías entren y salgan. O sea, hasta el momento no están pasando motos ni camiones para Venezuela. ¿O sí? No, todavía. Personas, entiendo. A mercancías, sobre todo por un par de puentes. Okay. Y por personas todos pueden pasar, ¿no? Ir y venir con ciertas características. Por ejemplo, de allá para acá todavía se está sellando pasaportes vencidos, ¿no? Porque allá es todo un problema el aspecto burocrático para sacar un pasaporte, ¿no?
pero de aquí para allá con que tengas el pasaporte puedes pasar. Entonces, eso creo que las relaciones, el retorno de las relaciones diplomáticas no tienen su efecto inmediato, ¿no? Es decir, sí va a tomar tiempo para algunas cosas y esa recuperación económica que en efecto sí existe, yo no sé si vaya a bajar al resto de la gente, no si vaya a beneficiar a la gente tanto de este lado como de aquel, ¿no? Ojo, dentro de esa ruptura de relaciones comerciales, el que más perdió fue Colombia, ¿no? Porque Colombia, su histórico segundo socio comercial ha sido Venezuela, ¿no? Histórico desde siempre, ¿no? El primero ha sido Estados Unidos. Mientras pasó eso, Venezuela migró a Irán, a Turquía, Rusia, los chinos que le tienen comprado el alma a más de medio América Latina, ¿no? Sí, sí, entonces, es decir, tuvo un abanico muy lejano y muy distante en todo sentido, pero lo tuvo, ¿no? Acá perdieron a su segundo socio comercial, que incluso era el que se le exportaba prácticamente todo, ¿no? No era necesariamente la relación ida y vuelta, sino que era de exportación. Y era una balanza positiva, porque la balanza con Estados Unidos es siempre negativa. Pero es que hasta los economistas neoliberales más cabrones le decían aquí mismo que era un error haber roto relaciones con Venezuela. Desde todo punto de vista, man. Desde todo punto de vista. Lo que iba a decir ahorita que se me olvidó fue esto, que de todas formas ese fue un mal cálculo de Duque en ese sentido, porque Duque lo que pensó fue que la coyuntura duraría eternamente y dijo, las horas están contadas para Maduro. Y resultó que Maduro se las terminó contando a él justamente por esta cosa, por esta inmediatez, ¿no? Como este Sí, deseo claro, de que las y cosas ahí sean... entra el juego de las particularidades de cada país, ¿no? Claro, él se va a postular y es muy probable que gane porque tampoco es que hay más opciones y la oposición... Maduro habla. Ajá, Maduro. Y la oposición está muy cómoda en ese papel de oposición malograda, fallida, con ellos con robando y haciendo las cosas que hacen están muy cómodos, ¿no? Claro, porque no es lo mismo ser oposición que ser poder, ¿no? Claro. Maduro ha sido muy astuto también manejándolos en ese sentido, dándole cierto poder también. Y claro, ellos se han burlado, por así decirlo, porque saben que aquí Duque ya no se podía postular, ¿no? Entonces también por eso es que las horas contadas se las terminó haciendo él. Pero ellos sabían, ¿no? Que no. Ahora, sí hubo un momento que yo creo que terminó del febrero del 2019 para acá, incluso la apuesta y propuesta de una alianza y acción militar sí estuvo en la mesa. Mucha gente sí creíamos que eso iba a pasar, ¿no? Afortunadamente, en esta invalencia de lo que fue el gobierno de Donald Trump se portó como un negociante, ¿no? Un negociador, como lo es él. Los hubiera no existe, ¿no? Y menos en el análisis político, pero yo creo que sí esta gente que está ahora en el poder, que es sumamente beligerante, que es Biden, que es de este grupo de Obama, Hillary, esos aplastan Caracas desde el mar, pero en 3 horas. Entonces, eso hubiese sido terrible, ¿no? Y no solo para Venezuela, sino Colombia hubiese sido la más perjudicada en una guerra. Los migrantes en masa. Hablando de horas contadas, Todo para la región, ¿no? nosotros ya tenemos las horas contadas, se nos acabó. Minutos el tiempo. contados. Oye, Chucho, gracias, man. No sé, para mí el tema de Venezuela es una cosa muy importante porque yo no entiendo la subsistencia de Colombia sin Venezuela y viceversa. O sea, como Yo creo que no existe. O no sea, tiene puede. sentido en ningún... O sea, y el que crea que no es así está pensando muy mal. Pero creo que ya, o sea, seguramente la vamos a seguir ahora que terminemos, seguiremos hablando de lo mismo. Sí, pero ya con un ron. Pero, Sí, hay como que pero nada, meterle un poco de licor a la cuestión. agradecerle aquí a los chicos que nos abrieron este espacio tan genial, a profe, a todos pues. Se supone que esto lo vamos a subir en nuestro canal. Ey, el que quiera nos siga en YouTube o en Instagram, en Mínimo Podcast o Podcast Mínimo, no sé cuál es ahora, no. La sintaxis ahí siempre se me... Si no hemos seleccionado, hay que seleccionar el arroba. Ajá, como tal. él o min, o sea, exacto. Pero nada, gracias a Chucho, a Rica, a José
y a los chicos que lo hicieron posible y nada, nos estamos pillando por ahí en otras ocasiones. Sí, esta es como mi primera experiencia así como súper televisiva, entonces como a tantas cámaras y tal. Bueno, gracias. No, gracias a ti, pues.